Esto me pasó el 13 de octubre del 2013 en Chorrillos. Todo empezó un domingo en un almuerzo familiar. Bueno, mi tía me dijo que vaya a hacer compre una gaseosa a la tienda. Estaba jugando lacto en mi sala, con mi lacto en mi sala, me procedí a ir a mi cuarto a dejar mi lacto. Y en el transcurso voy, me siento, guardo mi lacto en mi escritorio y de repente sentí un pequeño hincón en la espalda. Para lo cual mi tía, que vino atrás mío, me dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Entonces yo agarré y le dije, no tía, siento un pequeño hincón en la espalda. Y me dijo, no pasa nada. Me dijo, ya. Bueno, entonces me intenté parar de lo que estaba sentado en mi cama y es donde empiezo a sentir bastantes punzones en toda la espalda, que como me empiezan a doler tanto que me dejan sin aire. En ese entonces mi tía me dijo que me recueste boca abajo para que pueda revisarme. Entonces yo me volteo, me echo en mi cama boca abajo y mi tía me levanta el polo para poder sobarme. Y es no sé entonces donde mi tía empieza a gritar, se asusta y toda mi familia, los que están en mi sala, entran a mi cuarto a verme qué había pasado. Y es donde ven que en mi espalda habían aparecido cruces negras por toda mi espalda. Mi tío me dijo, ¿sabes qué? Párate, vamos a llevarte al hospital. Porque hasta ese entonces mi familia y bueno, yo éramos incrédulos del daño, la brujería y ese tipo de cosas. Y cuando yo intento pararme, es donde ya no sentía mis piernas, es donde yo entro como una crisis y empiezo a llorar. Y mi tío agarra y me carga y me llevan afuera de mi casa para llevarme un vehículo a la clínica más cercana. Entonces me cargan, me llevan y en el transcurso del camino, que voy en el carro en paz hacia la clínica que está al frente de Totus de Guaylas, yo prácticamente como que me desmayo, ya empiezo a ver borroso. Llego, me bajan, salgo con una silla de ruedas de emergencia, me meten, me empiezan a hacer exámenes y me sacan una placa, me ponen oxígeno y cuando me empieza a revisar la enfermera, ya en mi espalda no había nada, simplemente había quedado medio irritado como cuando alguien se rasca la espalda y queda así medio rojizo, como un pequeño arañón. Eso era todo lo que había. Me sacan análisis de TBC, me sacan placas y mi mamá le cuenta a la doctora qué es lo que había pasado, qué es lo que ella había visto y todos mis tíos. Entonces la doctora, incrédula, también no le cree y le dice, ¿sabes qué, señora? Lo que ha salido en el resultado es que su hijo posiblemente tenga TBC y es por eso que a la hora que él tose, le duele la espalda y se ven esos dolores. Pero no tiene ni una marca. Mi mamá molesta de que la doctora la tome como mentirosa. Me toma con mi papá y me llevan en el carro y me regresan a mi casa. Yo regreso a mi casa y estaba así, estaba débil, totalmente débil, no sentía las piernas, estaba echado, sentado en mi cama. Llega la noche aproximadamente 6 de la tarde y es otra vez donde empiezo a sentir los mismos dolores en la espalda, continuos, ya eran demasiados punzones y me descompensaba totalmente rápido. Mi mamá se preocupa y mis tíos se preocupan. Uno de mis tíos, que es de Piura, es del norte, ya tenía una idea de posiblemente qué podía ocurrir, pero no hablaba y no decía nada por miedo a que mi familia no le crea, porque nadie creía nada de esos temas. Entonces intenta darme agua, intenta darme de comer algo porque no había comido nada y todo lo que a la justa probaba mi boca lo regresaba, sea agua o sea sopa, no toleraba nada. Aproximadamente ya eran 2 de la mañana del lunes y totalmente había bajado de peso horriblemente, o sea, literalmente mis costillas se notaban, mis dedos, mi mano, todo era puro hueso. El reloj se me caía de la mano totalmente, había bajado demasiado de peso. A las 6 de la mañana me vuelven a llevar a otra clínica en Chorrillos, en la clínica Guadalupe, para que me hagan exámenes. Y igual, me vuelven a sacar placas, me sacan prueba de sangre. Es donde el doctor quiere tomarme la presión, me pone el aparatito en la mano y ve que empieza a marcar, ¿no? Es como es digital, marca 1, 2, ¡pum! Se apagó el primer aparato que me puso. El doctor se queda normal, lo mira a mi mamá y saca otro aparato porque dijo, no, está malogrado. Me pone otro y el segundo igual, empieza a subir, pum, pum, se desploma y se apagó, no funcionaba. Él ponía su dedo y ya no prendía el aparatito. Me pone un tercero, nuevo, que lo abre de caja todo, me lo coloca. Y igual manera empieza a se disparó, 1, 2, 100, pum, se apagó. El doctor se mira, la mira a mi mamá y el doctor simplemente le dice a mi mamá, ¿sabe qué, señora? Esto no es para mí. Mi mamá agarra, me saca del hospital, me lleva a mi casa, no sabía qué hacer. Yo pasaban las horas y yo empezaba a bajarme de peso, mis ojos se hundieron, se notaba mi mandíbula, todo absolutamente ya estaba prácticamente ya parecía un esqueleto. Llega la noche y de igual manera el lunes, 6, 7 de la noche y vuelvo a sentir lo mismo al punto que ya siento un pequeño dolor en el corazón. Como algún cuchillo que te clavan y pasa al otro lado. Y mi tío, que en ese entonces con el que yo me crié, es como mi hermano. Nos llevamos diferencia de 10 años. En ese entonces él trabajaba en Prosegur de seguridad y tenía a su amigo de confianza, el que le cuenta, ¿no? ¿Sabes qué? Me ha pasado esto, porque mi tío estaba triste y él en el trabajo siempre era de bromear, jugar con sus compañeros. Y al preguntarle a su amigo qué había pasado, él le cuenta, ¿no? ¿Sabes qué? Le ha pasado esto a mi hermano el día de ayer. Ya estamos lunes y está demasiado flaco, no tolera agua, no toma nada. Se ha adelgazado bastante. Y su amigo le dice, ¿sabes qué? Yo tengo mi padrastro, que él cuando yo tenía 8 años, él me curó. ¿Por qué? Porque su piel de él se le estaba cayendo.
solo se pelaba como pollo, y su padrastro, en ese entonces, era brujo de lo que hacía, pero hacía daño. Y después, por el tema de la vida, de la cuestión del destino, él cambió a ser brujo de los buenos, o sea, a curar a la gente. Y eso lo cura a él, y le cuenta a mi hermano, ¿no? Mi tío le dice, ¿sabes qué? Puedes llevarlo, vive por Talá del Urín, si gustas lo llevas y lo va a ver, yo voy a conversar con él, no te va a cobrar mucho, que esto que el otro. Porque en ese entonces tenía problemas económicos en mi familia, entonces no podían gastar mucho. Mi tío llega a mi casa como a las 9, 10 de la noche y ve que toda mi familia preocupada, no sabían qué hacer, consternado de no saber qué hacer conmigo, yo cada vez iba enflaqueciendo más. Entonces mi tío, al contarle esto a mi mamá, mi otro tío que era de Piura, él es donde recién habla y dice, no, sí, efectivamente yo tenía un presentimiento de que esto era daño, porque nadie de la noche a la mañana le sale cruces en su espalda, lo dejan sin aire, desaparecen y después se baja de peso así drásticamente. Ya eran 12 de la noche ya para martes, no sabían si era o no, estaban así en la discusión, no, que esto es enfermedad, y cuando yo estoy echado siento un dolor horrible en el pecho, cerca del corazón, que simplemente empecé a ver así borroso y pum, me desplomé. Yo desperté, me imagino, bueno, en la casa del Señor, porque cuando empiezo a abrir los ojos ya veo un cuarto pequeño, una cama, yo estaba en el piso, con boca arriba, con una piedra en los pies, porque habían juntado mis pies, habían puesto una piedra y simplemente escuchaba lo que el Señor hablaba. En lo poco que le podía escuchar, él rezaba, pedía a los santos y tomaba un tipo de trago combinado con flores, no sé, que por la nariz lo pasaba y él decía sus lisuras, sus palabras y todo eso. Y cuando yo veo de costado, porque está recostado en el piso en una colchoneta, veo, ¿no?, calaveras, piedras, rosarios, santos, espadas, miles de cosas que uno quizás habrá visto que usan los chamanes o los brujos. Y justo yo daba frente a una puerta de vidrio. Su puerta era de vidrio con fierros. Entonces, en una de eso, cuando yo reacciono, veo entre lo que estaba inconsciente, veo una sombra negra horrible que se acerca, así de la nada. ¡Fum! Se acerca a su puerta y claramente yo estaba ahí, estaba el Señor que me curaba, estaba mi mamá y mi tía y escucha, todos escucharon hasta que yo escuché. De esa sombra le dice al Señor, ¿sabes qué? Deja que esto ya me pertenece, esto es mío, ya no puedes recuperarlo. Y el Señor agarra, voltea sin miedo alguno, se acerca a la puerta, lo empieza a ahuyentar con sus palabras y le dice, yo ya te entregué demasiado en mi antigua vida y ya te he pagado más de lo que tú me vienes a curar ahora. Así que vete, que yo también tengo fuerza y poder para hacerte frente, le dice. Y ¡fum! Desapareció la sombra, se fue. Entonces me cura todo. Y yo no me podía mover para eso. Y él me dice, párate. Después que el Señor me empieza a rezar, habré pasado aproximadamente unas 3 horas, porque cuando yo abrí los ojos era todo negro, y cuando ya él me dice, párate, y ya había luz en su puerta, ya serían 6 de la mañana más o menos. Me dice, párate. Y yo le digo, no puedo. Me dice, párate, sí puedes pararte, me dice. Y entonces me apoyo en la pared y veo que puedo pararme, de poco en poco me paro. Y me dice, camina, y empiezo a dar pasos despacito, como aprendiendo a caminar, recién no podía. Y y el Señor le dice a mi mamá, esto no es de ahorita, tiene que venir por lo menos durante un mes, todos los martes y todos los viernes, dijo. Esos son los días que se hace la curación, que se recuperan los cuerpos y todo eso. Le explicó a mi mamá todo. Entonces, efectivamente, ¿no? Pasó un martes, me recé en mi casa, ya toleraba el agua, empecé a tomar un poco de sopa, pero mínimo. Y el Señor le dijo una serie de cosas a mi mamá, no puede comer esto, no puede comer chancho, no puede comer cebolla y varias cosas. Pocas palabras, era como una dieta que yo podía comer. El viernes de igual manera fui, me volvió a rezar, a hacer todo el ritual, y ya con más conciencia vi que el ritual más o menos que él empezaba el viernes era de viernes para sábado en la madrugada, aproximadamente de la 1 hasta las 5 de la mañana. 4 horas que el Señor tomaba un trago que ya cuando yo me mejoré me lo hizo probar y es horrible, es fuerte. Entonces en la segunda sesión fue un viernes, la tercera sesión fue el siguiente martes, ya iba mejorando, ya podía caminar más, ya toleraba más la comida, empecé recién a recuperar peso. Pasó un mes aproximadamente y el Señor le había dicho a mi papá, que en paz descanse, solamente a mi papá le había dicho qué persona había sido la que le había hecho el daño. Y le dijo, ¿sabes qué? Ese daño no era para su hijo, era para usted. Pero este daño le cayó a su hijo porque es la persona que usted más quiere y usted tiene carácter y su hijo, con ejemplo, si yo era menor, me cayó a mí. Entonces, ¿usted quiere que lo revierta, que lo voltee, o qué es lo que quiere que haga, o simplemente quiere que recupere a su hijo? No, quiero que recupere a mi hijo. Entonces yo empecé a recuperar, llegó noviembre, antes del 18 de noviembre de mi cumpleaños, un martes antes, yo estaba en mi casa, ya caminaba por mí solo, ya no necesitaba ayuda que alguien me coja o me agarre la mano. Saliendo de mi casa, pasé la puerta de mis cuartos, llego a la sala, y antes de llegar a la puerta principal de mi casa para salir a la calle, en el carro, en el Cuimpa, yo siento que empiezo a ver así como imágenes que se me presentan enfrente mío, varias imágenes, incluso de mi papá, que yo no lo conozco, porque yo le digo papá a mi abuelo, yo no conozco a mi papá, nunca lo he visto, solo por foto. Empiezo a ver fotos de él que me hablan así, una imagen rara que pasa enfrente mío de un momento a otro, en la cual me decían, ya no vayas, no subas al carro. Y entonces yo no entendía, yo seguía avanzando, pero veía esas imágenes que se pasaban enfrente mío. Y en una de esas siento un golpe en el pecho que me hizo volar como 3 metros, desde mi mesa donde comemos todos hasta la pared. Pum, me golpeó en la pared y si no fuera por el mueble que estaba ahí,
Yo caí al piso, caigo al mueble, mi mamá que estaba atrás mío y mi tío se asustan, me levantan y me dicen qué pasó, no sé, y simplemente sentí el dolor en el pecho de un manotazo o algo así. Entonces subo al carro y en el carro, tal igual como pasé la primera vez, volví a sentir un punzón que me dejó sin aire y como que me descompensé. Mi tía, como es enfermera, más o menos trató de darme aire con alcohol, y en ese momento que yo me descompenso, yo abro los ojos y pienso que estoy en el carro, pero veo todo oscuro, veo un cuarto oscuro, o sea, era no tener fin. Y ahí es donde lo viene lo más tenebroso, por así decirlo, donde cuando empiezo a ver una luz a lo lejos, yo me acerco, trato de acercarme. Yo donde veo una mesa, de lejos más o menos a unos 3 metros, yo ya no me acerqué más porque vi la mesa, había una señora, tenía una falda, como una pollera, algo así, pelo largo. Aparte había un señor con un gorro tipo como vaquero negro, que tenía un tajo en el lado derecho en la cara, del ojo hasta cerca de la boca, un tajo feo. Vestido de negro, su capa, un saco, un pantalón, todo. Y él hablaba unas cosas en la mesa y en la mesa yo veo una foto mía, no sé cómo, un muñeco, y ese muñeco tenía varias agujas metidas en todo el cuerpo. Y veo 2 espadas cruzadas. Para eso yo ese año de 2013 en enero había postulado a la escuela y no había ingresado. Entonces veo eso. Y a la par al costado veo algo que en ese momento me causó bastante miedo. Una sombra inmensa parada. Su tamaño es indescriptible, más de 2 metros le pongo, porque las personas no le llegaban ni al hombro, le llegaban. Era alto y veo sus pies y no tenía pies, tenía como unas pezuñas feas. Una cola larga, sus manos que no eran manos, tenía como unas garras. Su cara es todo como quemado, así deforme, quijada, y era inmenso, era alto. Y él veía la foto, lo que hacía el señor, y él se reía y me volteaba y me miraba. Ese día que yo estaba que lo miraba, y él se reía. No vas a ganar, no vas a ganar, tú vas a estar conmigo, me decía. Y yo de miedo quería, cerraba los ojos, volvía a abrirlos y seguía viendo lo mismo. Seguía viendo a él, que se burlaba y decía y empezaba a hablar con la señora. Después de tanto abrir y cerrar los ojos, yo despierto ya en la casa del señor, otra vez tendido en el piso en la colchoneta donde él estaba haciéndome el rezo y todo eso. Me despierto, me dice párate, y para eso ya tenía un cuy negro y me empieza a pasar por todo el cuerpo. Y como me empieza a pasar por el cuerpo y empieza a rezar, me decía sus cosas, él me empieza a describir todo lo que yo había visto. Me dice, tú has visto a este señor así, la señora estaba así, tenía una falda, o sea, tal igual lo que yo había visto, él me lo describió sin decir que yo le cuente. Entonces, cuando me pasa el cuy, llega al punto de mi corazón y el cuy se muere. Automáticamente hace un grito el cuy y se murió. Mi papá lo mira al señor, termina de curarme, ya era cerca de mi cumpleaños, sale y el señor se dice, ¿sabes qué? Que entre tu papá, yo voy a hablar con él, retírate. Y me salgo y lo espero en el carro, y mi papá sale y el señor sale y agarra y fuera de su casa, como una madrugada, prende el cuy, ¡fum!, se dibuja una calavera, una cabeza de una calavera, automáticamente como el fuego. Y el señor agarró su trago que estaba tomando, le escupió y ¡fum!, se apagó. Y le miró a mi papá, le dijo, le vuelvo a hacer la pregunta, ¿estás seguro de la decisión que estás tomando? ¿Quiere que esto lo revire o quiere que simplemente siga curando a su hijo hasta que esté bien? No, yo no soy malo, dijo mi papá, quiero que lo cure. Bueno, me curó esto, todo, regresé a mi casa, estuve tranquilo una semana, me tocó ir el siguiente martes. Voy y antes que vaya el martes, más o menos 6 de la tarde el martes, yo siento, estando en mi cuarto, siento un dolor horrible en el pecho, en el corazón, que me empezó a oprimir bastante. Yo quería gritar para que me viniera en mi cuarto solo. Y en eso me tiro y golpeo la parte de mi pared. Escucha a mi mamá, entra, y cuando mi mamá me ve, yo me tranquilizo, pero pum, me desmayo. Y cuando abro los ojos yo veo que mi cuerpo estaba ahí tirado en el piso de mi cuarto. Estaba mi mamá, estaba mi tía, estaba mi papá, todos mis tíos llorando, me estaban viendo y yo los veía. Yo me empecé a asustar, ¿qué hago acá? O sea, yo estaba como flotando en el aire y lo veía que todos ellos lloraban en mi cuerpo. Es entonces donde, conforme pasaba el tiempo, ya los veía más borrosos y yo me iba alejando, ya no los veía mucho. Y solo logro escuchar que mi tío llama a mi mamá y le dice, ¿qué ha pasado? No sé qué le pasó a Luis, simplemente se desmayó, que le dolía el corazón y ya no reacciona, no tiene pulso, no tiene nada, porque mi tía me trataba de tomar el pulso y nada. Entonces mi papá agarra, llama al señor y le dice, ¿sabes qué? Esto no puede jugarse. Y el señor le dijo, maldad con maldad se paga, le dijo. Entonces, hágalo, le dijo. Y me llevaron en el camino, yo desperté ya para miércoles, 7 de la mañana, abro los ojos y el señor ya me dice, párate, ya terminé contigo, así que... ¿Pero qué hizo? Le dije, no, es tu curación normal, tú no te preocupes por lo que va a pasar, me dijo. Me subí en el carro y el señor le dice a mi papá, le dice, ¿sabe qué, señor? Usted sabe quién es esa señora. Vaya a verla a su casa, la señora no va a poder ni caminar ni hablar, la va a ver en silla de ruedas. Mi papá me deja en mi casa, mi papá sale, a las 3, 4 horas regresa y le dice a mi mamá, efectivamente la señora no puede caminar ni hablar, parece una vegetal. Y desde ahí ya empecé a mejorarme ya más, ya no sentía nada ya, pero por así decirlo, quizás cosas que cuentan, ¿no? Fantasmas
o que a veces siente la casa cargada, ya para mí no me da miedo. O sea, yo puedo andar y tranquilo y no siento, porque desde que vi esa cosa indescriptible, tan fea, que otra cosa que me pueda dar miedo creo que no existe. Entonces ya pasó el tiempo, mejoré, el Señor tengo una gran confianza, ha pasado ya 11 años, sin embargo yo lo sigo viendo una vez al año, me ve, me habla, me cuenta, ¿sabes qué te ha pasado esto te va a pasar, cuídate? O sea, es una persona que ya de confianza parte de mi familia, porque gracias a él me mejoré y que hoy en día estoy acá parado. Eso es todo. Vamos a poner un aplauso para ¿Quién era esa señora? Bueno, ya que para decirlo así, esa señora era una persona que en algún momento mi papá sacó los pies de la mesa y que quiso cobrársela con mi papá, pero bueno, no le cayó a él. En ese entonces truncó mi carrera, pero conforme fui mejorando, pasó el tiempo, ingresé a la escuela y ya mejoró mi vida. A la par de hoy día esta señora No, falleció. a los 2 años, a los meses, porque eso pasó en octubre, el 13 de octubre de 2013, más o menos aproximadamente en enero, la fecha no me recuerdo, que la señora fallece. Porque el Señor ya le había dicho, este es un inicio, va a pasar los meses y la señora va a fallecer.